Recuerden que dentro de las reglas hay, o de las normas que establecimos para las presentaciones, 2 estudiantes presentan al azar y 2 estudiantes del mismo grupo posteriormente responden algunas preguntas que Paula, yo o sus demás compañeras o compañeros van a querer realizar respecto de los temas presentados, ¿ya? Vamos a emitir. Creo que están todos, ya entonces. Va a comenzar el grupo que nos va a contar sobre trastornos neuromotores infantiles, ¿ya? Si quieren, puedo compartir yo la pantalla y vemos quién va a presentar, ¿ok? ¿Podría presentar Sebastián Vargas Paz Montiel, por favor? Profe, ¿Sí? a nosotros nos toca por calendarización la otra semana. ¿Les toca la próxima semana los trastornos neuromotores? Sí. Sí, el 13. A ver, veamos acá. Paula, ¿tiene la calendarización a la mano? Sí, un segundito y les confirmo que déjenme. Ya, entonces aquí la calendarización, digo, está TO en TGD, TDAH, salud mental adolescente y trastornos de conducta. Perfecto. ¿Podríamos comenzar con trastornos generalizados del desarrollo? Ya, pues, si nos vamos a regir Ok. entonces por el orden, vamos por ese entonces primero. Vamos por ese orden, a ver. Yo tengo las presentaciones acá, no sé si le acomoda que las compartamos nosotros o ustedes. Hola, profe. Hola, buenas tardes. No, yo creo que nosotras, Ya, perfecto, usted, a ver. pero ¿y quién va a disertar? Para que otra de las chicas comparta, no la que diserta. Por si acaso. Paula, ¿quieres nominar tú quiénes van a presentar? Sí, denme un segundito y les digo enseguida. Porque aquí también tengo entonces de... O puede ser Mariana Carrasco y Tamara Sepúlveda, ¿ok? Gracias, Bernardo, porque justo estaba Sí. abriendo y me va a Ya, demorar un profe. poquitito. Vale, profe. ¿Nos daría un minutito como para...? Y no hay inconveniente, tenemos tiempo. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Estamos bien, perfecto. Adelante, Mariana, por favor. Ya, profe. Ahora vamos a iniciar. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, hoy junto a mi compañera les hablaremos sobre lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. Las integrantes son Jessica Care, Yulisa Santana, Jessica Soto, Catalina Paredes, y quienes presentarán son Tamara Sepúlveda y quien les habla, Mariana Carrasco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a modo de introducción, el trastorno generalizado del desarrollo es un concepto que comenzó su desarrollo de manera como oficial, por así decirlo, en 1980 con la aparición del DSM-3. Y los pioneros, y los pioneros o los primeros en implementarlo como tal fueron Leo Kanner y Asperger. Dentro de lo que los motivó fue la particular soledad que presentaban algunos niños y niñas y sus particularidades más que nada, disculpen. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, más que nada, principalmente era el desarrollo del lenguaje lo que les llamaba la atención. Según sus postulados, estos hacen referencia a que los trastornos generalizados del desarrollo no solo causan un aislamiento físico, sino que también causan un aislamiento tanto mental como emocional. Nosotros como seres humanos, una de las principales necesidades y cualidades es la comunicación e interacción con nuestro entorno, el cómo lo percibimos y asimismo las emociones que demostramos con respecto a él. Y bueno, más que nada, ya habiendo mencionado esto, para entender de mejor manera el concepto y más a profundidad, nos vamos a lo que es la definición de este fenómeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Se considera a los trastornos generalizados del desarrollo como un conjunto de alteraciones las cuales pueden ser de naturaleza biológica o multicausales. Dichas alteraciones cumplen ciertas características, el cual comienza o se manifiesta en los primeros años de vida de la persona. Tales características pueden ser, y cito a Natalio Fegerman, alteraciones en la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, de lenguaje, del aprendizaje y de la conducta que impacta significativamente en el funcionamiento personal, social y académico. Esto se puede clasificar también en lo que es la triada de Wien o triada de dificultades, que a grandes rasgos engloba todas las características antes mencionadas. En base a los síntomas recién mencionados, es que se genera un deterioro considerable del proceso evolutivo del individuo. Y por esto mismo es necesario el control y una intervención continua, tanto con el paciente como con la familia, ya que los síntomas pueden mejorar o empeorar, y esto va a depender netamente de cada persona y del nivel de severidad en el que se encuentre. Y bueno, si bien son diversos los trastornos que son catalogados en este término, los principales y más comunes son el trastorno autista y el síndrome de Asperger, pero ya se profundizará más adelante estos términos. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a lo que es la descripción del fenómeno, según la obra de Eudicibus, el trastorno generalizado del desarrollo se encuentra establecido como trastorno del desarrollo tanto de la mente como del cerebro, en donde los usuarios tienen dificultades para integrar la información del exterior, tienden a tener un juego repetitivo en un ambiente que es estructurado y anticipable. Además, hay ciertos procesos cognitivos que se caracterizan por un desarrollo desigual de las habilidades, de la memoria y sentido de orientación muy por encima de lo esperado.
dificultad de la secuenciación y organización temporal y también una temporal y dificultad también en lo que es la atención. El término generalizado quiere decir que afecta a la vez más de una línea de desarrollo, en las cuales existen diversos grados que se pueden ver perjudicados en las áreas del desarrollo que requieren diversas o variadas estrategias de intervención. Aún así, el hecho de que sean como generalizados no quiere decir que no exista áreas de funcionamiento normal, pero sí se puede decir que estos trastornos producen importantes limitaciones en lo que es la autonomía personal. Y bueno, como se había mencionado anteriormente, los trastornos generalizados del desarrollo se manifiestan en el desarrollo infantil y se relacionan con trastornos cognitivos y neuroconductuales. Estos son de naturaleza biológica, tienen múltiples causas y además se clasifican según grados. Por lo tanto, dentro de las áreas que se pueden ver afectadas, se encuentran primeramente las habilidades para la interacción social y emocional, las habilidades para la comunicación y lenguaje, tanto verbal como no verbal, y por último, pero no menos importante, los patrones restrictivos y repetitivos de la conducta. Siguiente diapositiva, por favor. Según la clasificación del DSM-4, los trastornos generalizados del desarrollo incluyen 5 tipos de trastornos. Dentro de este se encuentran el trastorno autista, mejor conocido como el TEA, el trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es preciso mencionar que estos varían de edad de aparición, perdón, y de características diagnósticas. Pero para entender mejor estos conceptos y en base a la siguiente tabla, se les explicará cada uno comenzando con el trastorno autista, o mejor dicho, espectro autista. Bueno, las primeras manifestaciones de alteración es antes de los 3 años y habitualmente se presenta un desarrollo normal, pero se manifiestan alteraciones en lo que es la comunicación verbal y no verbal con poca comprensión de los gestos. El deterioro de la interacción social, ya que se presenta un rechazo al contacto físico y tienen poca tolerancia a lo que es la frustración. Además tienen patrones de comportamiento restringido y repetitivo. Además, en los niños con TEA se logra evidenciar una dificultad en lo que es el procesamiento de sensaciones que puede variar en la respuesta, convirtiéndose en una hiperrespuesta o en una hiporrespuesta, según el criterio del DSM-4. El trastorno de Rett, bueno, este afecta principalmente al sexo femenino más que al masculino. Su desarrollo motor es normal hasta los 6 meses aproximadamente, pero luego de esto se produce una considerable desaceleración del crecimiento craneal de manera progresiva. Y con esto se viene lo que es la pérdida de habilidades cognitivas, motoras y también del lenguaje. Con respecto al trastorno desintegrativo infantil, se puede decir que el desarrollo es normal hasta los 2 o 3 años, ¿sí? Pero antes de los 10 años hay un retroceso en varias áreas, produciéndose pérdida en habilidades adquiridas anteriormente, por ejemplo, el lenguaje expresivo, el control vesical o intestinal, también las habilidades motoras se ven afectadas, entre otras. Con respecto al trastorno de Asperger, bueno, en este caso el diagnóstico tiende a darse más tarde que en el TEA. Hay alteración grave y persistente de la interacción social, pero no hay retrasos significativos en lo que es por lo menos el lenguaje. Y por último, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado se refiere a una alteración grave y generalizada del desarrollo de la interacción social y habilidades de comunicación no verbal, principalmente.
Esta se da en casos que no cumplen los criterios de TEA, un inicio posterior o síntomas atípicos. Cabe destacar, no, todavía no. Así, a ver. Cabe destacar que estas son clasificaciones correspondientes al DCM-4, ya que actualmente, con la última edición del DCM en su quinta versión, el concepto de trastornos generalizados del desarrollo se ha cambiado por el de espectro autista, el TEA, debido a que la mayoría de los subtipos del trastorno generalizado del desarrollo cumplen características para ser considerados partes de los TEA, descartando las subcategorías y de la misma manera declarando que todos los diagnósticos, así como el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, pasen a formar parte de este mismo. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología de los trastornos generalizados de en cuanto a la... Ay, se me confundió la diapo, perdón. Y ahora sí, etiopatogenia. En cuanto a la etiopatogenia de los trastornos generalizados del desarrollo, no está determinada, ¿ya? Pero sin embargo existen varias hipótesis donde se plantean que el embarazo, el parto y las complicaciones neonatales pueden incrementar el riesgo de que el neonato padezca algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo. Se plantea también que los trastornos generalizados del desarrollo se pueden dar por consanguinidad de los padres y también por falta de compatibilidad sanguínea entre la madre y el hijo. Hay enfermedades que afectan el desarrollo cerebral adecuado del niño, como lo es la reveola, la toxoplasmosis y el herpes simple, por lo que se podrían estar relacionados con un trastorno generalizado del desarrollo. También se puede dar por alteraciones genéticas, déficit en el sistema nervioso central, por factores hereditarios, y como que haya un fenotipo anómalo o varios genes. Existen probables anomalías y disfunciones genéticas y los probables defectos anatómicos que lo originan. Cito, abro comillas, lo importante, cualquiera sea la teoría casual, es si el daño impide el desarrollo normal del sistema neurológico en un periodo crítico, podríamos decir que hay un defecto seguido de estragos, seguido de daño. El defecto puede dar muchos tipos: genes defectuosos, anomalías cromosómicas, trastornos metabólicos, factores neurológicos, agentes víricos, intolerancia inmunitaria, anoxia debido a problemas perinatales y factores ambientales. Siguiente diapo, por favor. Ahora sí. Bueno, ahora veremos la epidemiología. Se hizo una revisión bibliográfica de varios artículos y encontramos que los más como actualizados en este tema fueron unas investigaciones hechas en Colombia y España, ¿ya? En donde se deduce que según los estudios epidemiológicos, desde la década de 1990, el espectro autista y síndrome de Asperger han ido creciendo hasta la actualidad, ¿ya? En donde según Grenter y Selvin, señalan que, abro comillas, el autismo se registra en uno de cada 88 menores con una aprobación de 1 a 4 niños o niñas, aunque estos resultados varían notablemente de acuerdo al efecto de variables con la raza y la procedencia de los menores y sus progenitores, ¿ya? Por otro lado, las cifras que confieren al síndrome de Asperger, según Fernández, oscilan entre 2.6 a 4.8 en 1000 individuos, siendo 3 a 5 veces más frecuente en varones, ¿ya? Esto no es una cifra definida con total certeza, pero son los estudios que se han hecho que más se asemejan. Es importante enfatizar que entre los factores de riesgo epigenéticos predisponentes para el espectro autista y Asperger, factores de riesgo como la edad de la madre, la edad paterna, abortos espontáneos, sangrados vaginales,
consumo de medicamentos, edemas, posición irregular del feto, labor de parto prolongada de más de 10 horas, hipoxia, bajo peso del neonato, entre otros, son factores predisponentes y estadísticos al momento de padecer esta condición. Cambio por FIS. Bueno, en cuanto a la intervención en el trastorno generalizado del desarrollo, no existe actualmente una cura para los trastornos generalizados del desarrollo, ¿ya? Ni tampoco hay un manual de tratamiento o algo que nos diga cómo trabajar con cada niño y cada intervención, ya que cada niño o niña es diferente y tiene necesidades diferentes, ¿ya? Entonces el plan de intervención es variado. Sin embargo, su observación se necesita un ambiente terapéutico donde sea posible la mayor libertad que puedan tener los niños con el fin de aumentar su flexibilidad. De esta manera, el terapeuta ocupacional puede incitar al niño a que participe activo por medio de adaptación con el entorno, para que pueda lograr una interacción positiva. Ya, una interacción temprana beneficia directamente al desarrollo personal del usuario. Como ya podíamos ver, estos trastornos comienzan en bajas edades, a lo mucho a los 3 años. Hay algunos de los 6 meses, entonces contra más temprano se inicia la intervención, mejor va a ser los resultados. Ya, es importante que para que el tratamiento sea exitoso, se deben cumplir algunos criterios, como que cada intervención es individualizada, y cada usuario recibe un proceso terapéutico adaptado a sus necesidades. La estructuración y organización en cual se va a desarrollar el proceso debe ser clara y accesible para el usuario y la familia. La participación de la familia es clave, ya que en un proceso constante e intenso, en donde ellos pasan la mayor tiempo con los usuarios, por lo que deben seguir con la intervención individualizada en la oportunidad que ellos se les presente. No basta solo con las 20 horas que puedan tener de terapia en la semana. Es importante que existan elementos diseñados para proporcionar estimulación vestibular, propioceptiva y táctil. Ya, en este caso, por ejemplo, como es la terapia de integración sensorial. Esta es una teoría que describe cómo el cerebro funciona con un todo, ¿cierto? Como un objetivo de mejorar la habilidad funcional por medio de ejercicios que ayudan a la estabilidad postural al sentarse, a la coordinación con ambos lados del cuerpo, ¿cierto? Actividades que ayudan a mejorar la motricidad de sus manos y entre muchos otros. Si bien las intervenciones con equipos multidisciplinarios son las más eficaces para estos trastornos, hay que tener en consideración que igual necesitan algunas veces una implementación de un tratamiento farmacológico, ¿ya? En donde el más común, por lo que pudimos investigar, son los neurolépticos, entre ellos el haloperidol y la risperidona, ¿ya? Ya que estos ayudan a controlar los niveles de agresividad que puedan presentar algunos niños, comportamientos de automutilación e impulsividad. Igual, dependiendo de cada niño, pueden ser recetados, por así decirlo, más fármacos. Hay algunos que necesitan tratamientos antidepresivos y cosas así, pero eso ya son más casos puntuales. En general, el más usado son los neurolépticos. Cambio. Y bueno, como conclusión, desde la década de los 90 hasta la actualidad se han realizado múltiples estudios e investigaciones para encontrar los causales de estas diversas condiciones. Mediante la observación y el análisis del tema asignado, se puede determinar que las causas que pueden provocar un trastorno generalizado del desarrollo no están definidas con claridad y existen distintas hipótesis. Entre las más actualizadas se refiere a las causas biológicas. En cuanto a las principales manifestaciones clínicas, están asociadas a factores epigenéticos y diversas áreas del desarrollo, en particular habilidades de integración social, emocional, habilidades para la comunicación y el lenguaje, presencia de comportamientos, intereses y actividades atípicas. Falla en la organización de su conducta intencional en función de un objetivo, ¿ya? Es importante también mencionar que si bien el trastorno generalizado del desarrollo es un concepto que viene dando desde mucho tiempo, en Chile no se han encontrado papers como actualizados que abarquen el tema en profundidad, ¿ya? Incluso en el DSM-5, como mencionaba mi compañero igual anteriormente, esto se modificó, y el tema es trastorno del espectro autista. Como futuros terapeutas ocupacionales, igual tenemos la misión de contribuir tanto a la investigación como en la práctica,
para darle a nuestros futuros usuarios la mejor atención posible y de la misma manera mejorar su condición de vida. Y bueno, en las siguientes diapos están las referencias bibliográficas. La otra. Y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Tamara, Mariana, que fueron quienes presentaron entonces acerca del trastorno generalizado del desarrollo, y qué bueno que justo le iba a decir que las compañeras que faltaban le iba a hacer alguna pregunta. Inicio yo entonces la pregunta. Sí, podría responder las preguntas Yulisa Santana y Catalina Paredes. No sé si hay alguien del curso, compañeras, compañeros, que quiera plantear alguna duda respecto del tema planteado. Gracias a Mariana y a Tamara que nos presentaron lo relativo a trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, Yulisa y, Ya. y Catalina. Sí, adelante. Disculpa que la interrumpa. La pregunta dirigida, mejor así. No, para ambas, complementan ambas ya. las respuestas, sí. Ya, entonces voy a hacer la primera pregunta. Bueno, ahí el vínculo, ¿cierto? Y es súper interesante e importante también el rol de la terapia ocupacional en los trastornos generalizados del desarrollo, pero que, como mencionaron también las compañeras, a propósito del DSM-5, ¿verdad? Hay un cambio y se habla ya no de trastorno generalizado del desarrollo, sino que trastorno del espectro autista. ¿Ya? Y bueno, también pensando en los trastornos generalizados del desarrollo, habla de distintos subtipos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Que lo mencionaron? Sí, todos vimos la misma, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que es frecuente, que lo mencionó también la compañera en su presentación, por qué es frecuente que los trastornos o el síndrome de Asperger sea un diagnóstico más tardío que otros subtipos del trastorno generalizado del desarrollo? No sé ahí si es que hay alguien que, por eso yo no sabía si era dirigida o hay quien sepa me responde. Repito entonces. Yulisa, Porque no hay Catalina, por favor. Porque no hay un retraso tan significativo del lenguaje, que es como lo más común. Ya, estaba tratando de mirar quién estaba respondiendo. ¿Ya? Sí, en parte me puede... Como los síntomas son más de lo social, como que se puede ver como que simplemente lo puede compartir muchas veces, ya que su lenguaje estaba como bien, por así decirlo. Entonces puede ser por eso que los papás o las personas, los tutores con los que el niño viva no se van a dar cuenta como tan rápidamente, porque pueden inclusive tener buena interacción con ellos, pero con otras personas puede que no tanto. Claro. Sí, coincido, pero yo creo que faltaría algo también que es importante relacionado también con lo mismo, porque en realidad entendemos que todos estos subtipos, todos los trastornos generalizados del desarrollo tienen una base común, que es esta tríada que comentó la compañera, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista del diagnóstico precoz, por ejemplo, con otros diagnósticos que no, a lo mejor el lenguaje no... es como más evidente la interacción social, habían algunos que eran como el desintegrativo o como de red, que llegaban hasta una edad en que el desarrollo era como normal, entre comillas, y después había un retroceso en la adquisición de esas habilidades. Pero hay algo que es más característico aún en el síndrome de Asperger y que también lo identifica por sobre los otros subtipos, y que también es un elemento importante y un factor importante también a la hora del diagnóstico, y que se destaca en general en el síndrome de Asperger. La dificultad de la comunicación no verbal, ¿o no? Puede responder también Catalina, ¿ya? ¿Ok? Si alguno quiere, como alguna otra compañera quiere complementar, porque, repito, la pregunta es,
¿por qué el diagnóstico precoz, o sea, perdón, por qué existe o suele ocurrir que las personas que tienen diagnóstico de Asperger es más tardío, ¿verdad? ¿O se demora más en hacer este diagnóstico? ¿Alguien? ¿Alguien más? Puedo plantear yo mis preguntas y después respondemos sin... Ya, perfecto. Si yo tengo algunas dudas, ya, bueno, reitero mi gratitud para las compañeras que presentaron, ya, y están cordialmente invitadas a responder las preguntas de Yulisa Santana y Catalina Paredes, ya, entonces por favor que nadie más intente ayudar, ya que son las reglas del juego, ya, ni del grupo ni de otros grupos. Entonces, mi pregunta, bueno, básicamente tiene dos partes. La primera, ¿cuáles son los signos que uno podría asociar en una etapa temprana de que tal niño o tal niña podría tener un trastorno del tipo espectro autista? ¿Qué es lo que más llama la atención? Su compañero dijo que cercano a los 3 años, en algunos casos ya se podría hacer el diagnóstico P, pero ¿qué es lo que uno clínicamente ve, cierto? Un niño que podría decir, ¿sabes qué? Este niño podría ser un niño del trastorno espectro autista, podría ser un niño Asperger, podría ser una niña con Rett, ¿ya? Y lo otro, la tirada de Wins, que es importante, no sé si me las pueden referir específicamente en qué consiste, esa es mi pregunta. Entonces, Yo creo que los signos más frecuentes podrían ser como la repetición del juego, no es como que son como muy estructurados, si se puede decir, y también la poca flexibilidad que tienen ante situaciones. O también como que no pueden captar los sentimientos, si se puede decir, como de las otras personas para comprenderlas. También puede ser, por ejemplo, la interpretación de algunos mensajes, a veces no los comprenden, o también la falta de gesticulación y, Y evitan el bueno, contacto visual también. sí. Y como mencionó la compañera, a veces los niños con espectro autistas tienen como una fijación en determinados, por ejemplo, hobbies, se podría decir, o gustos personales. Por ejemplo, en un juego en específico, o sí, como un juego en específico, en el caso de que son niños, que sean niños, perdón. También otro signo. Disculpe que estaba sin audio el profesor Bernardo. Entonces no sé si estaba hablando ya, algo. perfecto, ahora sí, ya, ahora sí, perdón, gracias. ¿Qué más podría encontrar usted que podría asociar a un niño o niña con trastorno espectro autista? Que no, igual tienen la dificultad de adaptarse a una nueva rutina, en que hayan cambios. También tienen poca tolerancia a la frustración, tienen comportamiento, esto que mencionaba la compañera, tienen como poca adaptabilidad a la rutina, es porque tienen patrones de comportamiento restringidos. Por ejemplo, a veces repiten las mismas rutinas y conductas. Ya, perfecto. Y también Ya, pero tienen, eso usted lo va a notar en la entrevista que le realiza la mamá, ¿cierto? Sí. Sí, sí, pero ¿qué visualmente, qué es lo que le podría llamar la atención a usted de un niño que posiblemente podría tener un trastorno espectro autista? El poco contacto visual primero, yo creo, Ya. y Sí. también como la falta de, no la falta, pero como las habilidades sociales, como son un poco más, no restringidas, pero como reservados. Sí, o también le cuesta, son como, uno podría pensar en primera instancia que son niños tímidos, pero le cuestan a veces desarrollar las habilidades sociales. Bien, ¿y la tirada de Wins? Esa señalaba a los trastornos de comunicación verbal y no verbal.
también Ujú, a la ausencia de su capacidad simbólica y a la, como a la conducta que tienen ante la imaginación. ujú, perfecto. Eso. Sí, son características comunes a los niños con trastorno espectro autista. No sé si alguien más de la sala quiere realizar alguna consulta sobre el tema. Gracias a Catalina, gracias a Yulisa. Pueden hacer algunas consultas en el chat, ¿ya? Esta la vamos a responder, por supuesto, Paula y yo, ¿ya? Creo que no hay más preguntas. Paula, ¿quiere hacer algunas consideraciones, alcances finales? Sí, en respuesta a la pregunta que hice, en realidad lo que ocurre generalmente con los que, como ya decía, se consideraban ¿no? Más desde de la nomenclatura como trastorno del Asperger, digamos, síndrome de Asperger, pasaba como un poco, era más difícil el tema del diagnóstico o el diagnóstico como más precoz, porque precisamente son niños que se caracterizan por tener un muy buen funcionamiento cognitivo, son niños que son incluso reconocidos por ser una mente brillante, no podemos encontrar niños que, por ejemplo, se aprenden todas las líneas del metro, todos los recorridos del bus, que tienen una memoria excelente, que cognitivamente aprenden muy rápido, pero que eso hace, ¿verdad? Que como que son niños que son muy inteligentes, por lo tanto no hay mucha sospecha de que haya alguna dificultad, por ejemplo, en la interacción y la comunicación. El lenguaje generalmente es formal, son niños que pueden establecer, por ejemplo, interacción y relaciones generalmente con personas adultas, es más fácil, pero con niños, por ejemplo, es la dificultad mayor, porque claramente, como ustedes bien mencionaron, hay dificultad importante en la interacción y la comunicación, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, entendemos que al tener este mayor funcionamiento cognitivo y un lenguaje apropiado, pero cuando nosotros empezamos a tener una entrevista, una interacción, una exploración clínica, o nos vamos notando, digo, estas dificultades, muchas veces la prosodia en particular, las características del lenguaje, la tonalidad también, frente a distintas actividades, entonces eso nos va a ir dando cuenta de que hay un funcionamiento cognitivo, pero que la falla específicamente está más en puntos relacionados con la interacción social, la comunicación, la dificultad para iniciar, por ejemplo, una actividad o trabajos en grupo, o situaciones, ¿verdad?, que evidencian la necesidad de tener habilidades como de relación e interacción mayor y que precisamente cuesta un poco con los niños con estas características, ¿ya? Eso como primer punto. Lo que les decía también respecto a considerar que ahora en general se habla de trastorno del espectro autista, donde, como bien se dice, hablamos de un espectro de expresiones clínicas, donde si lo pensamos en matices de colores, ¿verdad? Como desde lo más simple hasta de lo más clarito, a lo más oscuro, ¿verdad? Se pueden ubicar, por decirlo de alguna forma, estos niños con esta distinta expresión, independiente que todos tengan el mismo diagnóstico de trastorno del espectro autista. Como ya decía, la expresión clínica va a ser diferente en cada caso, por lo tanto, nuestro conocimiento y el ojo clínico frente a este tipo de diagnósticos es muy importante, ¿ya? Precozmente también podemos ver muchas veces en la interacción con la madre, principalmente. Recordemos que como primera figura de referencia y apego y figura significativa es la madre, quien puede identificar muchas veces características tempranas relacionadas muchas veces con el interés por interactuar con otro, por disfrutar, disfrutar, por ejemplo, esta interacción que se da con la madre de juego, de intersubjetividad, de mirarse a los ojos, de que el niño disfruta, por ejemplo, o identifica que hay un otro. Muchas veces son niños que parecen ausentes, que lloran poco, que pasan como más inadvertidos porque son más bien tranquilos, que es importante considerarlo dentro de las observaciones precoces. Recordemos también que hay pautas como el M-Chat o el chat revisado también, que apuntan a hacer estos diagnósticos precoces. Inclusive a los 6 meses ya se están identificando ciertas características principalmente relacionadas y primariamente con la interacción social, el contacto visual, y como digo, sobre todo por este disfrute que se observa
la interacción con un otro, ya que también es característico del diagnóstico. Respecto al manejo farmacológico, también considerar que muchos de los niños que tienen trastorno del espectro autista en la adolescencia, por ejemplo, requieren tratamiento farmacológico como estabilizadores del ánimo o cosas de este tipo, porque precisamente es en la adolescencia donde ellos van a percibir y se van a dar cuenta de que tienen dificultades en la interacción social. ¿Ya? Entonces van a ser más conscientes de que no entienden muchas veces los chistes, no entienden muchas veces las tallas o las cosas que se dan como en el contexto social, lo que hacen que perciban que su forma de relacionarse con ellos es como distinta, y ahí hay que tener ojo también, que es un periodo en que hay que hacer harto acompañamiento también desde el punto de vista emocional y afectivo. Y eso creo que solamente quería reforzar como ideas para completar un poco lo que habían compartido las compañeras. No sé si hay alguna otra pregunta, duda. Yo quiero agregar algunas cosas. Ya primero, Constanza Godoy planteó una pregunta en el chat que no tiene que ver con la temática que presentó el grupo, ¿ya? Y le voy a responder la pregunta, ¿ya? Primero van a responder 2 estudiantes las respuestas, ¿ya? O sea, van a responder las preguntas que se planteen, porque no todos los grupos tienen igual número de estudiantes, ¿ya? Entonces no es justo que algunos grupos tengan la posibilidad de que 2 estudiantes respondan, otros 3 y otros 4. Entonces lo más justo es que todos los grupos tengan 2 representantes para responder preguntas, ¿ok? Y eso entre paréntesis. Ahora, en general, trastornos generalizados del desarrollo, cuando clínicamente uno puede ver una persona, un niño o niña que uno podría asociar un trastorno generalizado del desarrollo, en general, antes de las preguntas o de la información que podía recopilar de la mamá o del papá, se encuentran el escaso contacto visual que refería la compañera, ¿cierto? Se encuentra el pobre desarrollo del lenguaje al interactuar con él. Ya uno puede observar alguna estereotipia, ¿cierto? Que también creo que nos salió referir en la presentación, sobre todo en los niños del tipo trastorno espectro autista, ¿ya? Pero las estereotipias, tanto motoras, son muy evidentes, movimiento de manos, de aleteos, ¿ya? Son bastante frecuentes en niños con trastorno espectro autista. Ahora, lo que dijo Paula en general es efectivo, ya en el sentido de que los niños con trastornos con el síndrome de Asperger, en general tienen una mayor prevalencia de la población masculina, ya tienden a ser menos diagnosticados porque como tienen buenos recursos cognitivos en comparación a los demás niños con TEA, se hacen un poco más difícil el diagnóstico, porque se produce una respuesta como de compensación, ¿ya? Entonces compensan con sus habilidades cognitivas y eso hace que los déficits que pudieran tener en el área social sean menos percibidos, ¿ya? Y en general, más que un trastorno de lenguaje, se debe identificar como un trastorno de la intención comunicativa, ¿ya? Porque no es tan solo lenguaje verbal, oral, sino que tiene que ver más bien con la intención de comunicar, ¿ya? Y se han planteado varias teorías. Una tiene probablemente, cuando ustedes uno tiene que ver con la teoría de la mente, teoría de neurona de espejo, ya que de cierta manera explican algunas conductas que uno puede encontrar en niños con estas características. ¿Ya? También Paula dijo que el DSM-5 incorpora, habla de trastorno espectro autista, sí, ¿ya? Y dentro de esa línea hay que identificar que el síndrome de Rett ya se deja dentro de esta categoría, porque se ha demostrado que un síndrome que tiene una etiología ya diferente y comprobada, ya a diferencia de los demás síndromes del trastorno espectro autista, que hay algunas asociaciones que podrían explicar su origen. En el síndrome de Rett particularmente se conoce que hay un par de genes que son los responsables de provocar la enfermedad y que en definitiva desencadenan que se presente en mayor, se presente casi de manera exclusiva en población femenina, ¿ya? Y a diferencia de los demás síndromes, Asperger, desintegrativo infantil, ¿ya? Trastorno espectro autista, el síndrome de Rett es un síndrome que es progresivo, es decir, las niñas pierden muchas condiciones, ¿ya? Desde lo motor, de lo cognitivo, no así los demás síndromes que están dentro de esta familia. Tamara tiene una pregunta, ¿sí?
Sí, era sobre el síndrome de Rett, porque con mis compañeros buscamos y habían textos que salía que solo es para mujeres y había otros que decían que principalmente mujeres. Entonces por eso no lo pusimos como una Ujú. característica, porque Sí, dijimos, pero ujú. entonces solo en mujeres. Sí, yo dentro de lo que he visto en el área infantil, lo he visto solo en mujeres, ¿ya? Y los documentos que he leído, ¿ya? También hablan de solo en mujeres, ¿ya? Y la evolución es bien particular porque yo lo he visto en niños como que tienen un desarrollo normal, ¿ya? Normal, hasta los 3, 4 o inclusive hasta los 5, hasta los 3, 4 años, ¿ya? Todo normal, corren, saltan, van al jardín y de repente se producen un quiebre, ¿ya? Y comienzan con un retroceso importante, ¿ya? Hasta que finalmente pierden condiciones motoras, pierden condiciones comunicativas, de lenguaje, cognitivas, ¿ya? En algunos casos se asocia a crisis convulsivas importantes y, bueno, y después deterioro importante, que significa, por ejemplo, imposibilidad ya para caminar, dificultades para comer por boca, ya mucha crisis convulsiva, entonces, tiene un origen diferente, entonces eso explica la evolución diferente que puede tener respecto de los demás síndromes. Y tal como tú dices, si uno busca probablemente literatura que sea un poco más antigua, va a encontrar esta información que tú refieres como una presunción, pero los datos duros más actuales ya hablan de un síndrome de casi exclusivamente en población femenina, ¿ya? Gracias, profe. Yo quería Pregunta, decir, los demás, sí, sí, no, preguntas Paula, adelante, sí, sí. Paula, adelante, por que, favor. que quería decir también que la compañera preguntó aquí, pero entonces ¿podemos hablar de Asperger o solo se puede hablar de TEA? Lo que pasa es que igual las nomenclaturas van a depender muchas veces de donde estemos, del lugar donde desarrollemos las prácticas, como el quehacer, porque en algunos lugares ocupan TGD, en otros ocupan TEA, pero lo importante de eso, más que después nos vamos a referir, es comprender y saber que hay un cambio también respecto de los TGD a los TEA, que están ciertas características y que obviamente que a veces para distinguir o para hacer observaciones como más desde la particularidad, se dice, por ejemplo, Asperger para ubicarnos más, es como estos chicos que, como ya les decía, tienen un mayor funcionamiento cognitivo, por ejemplo, entonces que igual es importante tenerlo en consideración. Eso. Sí, bueno, agregar que tienen los niños con trastorno y niñas con trastorno espectro autista tienen un patrón súper restrictivo de actividades que son de su interés, por ejemplo, juguetes específicos, juegos específicos, no sé, es frecuente encontrar en los niños, por ejemplo, un interés particular por los dinosaurios, ¿ya? O por los robots, o por los planetas, ¿ya? O por marcas de autos, por ejemplo, saben mucho de autos, ¿ya? O de repente de juegos de video, ¿ya? Y ese patrón restrictivo también se da inclusive en cosas que tienen que ver con la alimentación, ya comen de repente alimentos específicos, muchas dificultades para tolerar otras texturas de alimentos, otros colores, otros sabores, y es por eso también que el aporte de terapia ocupacional es importante, ¿ya? Y lo que le refirieron ustedes respecto de la teoría de integración sensorial, que es una de las herramientas más habituales que utilizamos nosotros los terapeutas ocupacionales para el proceso de habilitación, ¿cierto?, de niños con estas características, ¿ya? ¿Consultas? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿O estaríamos ya finalizando entonces la presentación? ¿Alguna otra cosa que agregar, no? ¿Algo más? ¿No? Podemos pasar al otro grupo entonces, que tiene que ver, sí, que tiene que ver con trastorno del déficit atencional.
Muchas gracias entonces a las chicas del grupo número 1. Sí, gracias por la presentación. ¿Ya? Así que Dentro de lo que pedimos, sí, dentro de lo que pedimos fue que puedan redactar un informe que eran como de 2000 palabras, entonces eso va a estar disponible para todos los demás en CBWMD para que lo puedan leer, ¿ya? Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Gracias por la presentación. Gracias, profe. Profe, una consulta respecto a Sí, eso de los informes, sí, que sí. ustedes lo van a subir corregido, o sea, me imagino que corregido, ¿cierto? Porque igual pueden haber errores de uno como estudiante, obviamente. Sí, los informes no van a estar subidos tan pronto porque primero los vamos a revisar y a leer, ¿ya? Ya. ¿De acuerdo? Entonces no van a estar, yo creo que dentro de esta semana no van a estar en CBDU todavía, ya probablemente el jueves o viernes puede ser, ya, pero hay que dar un tiempo necesario para poder revisar, leerlo, ya, y después subirlo. Y en el caso de que no haya objeciones, se suben, y en el caso de que haya que hacer alguna modificación, se devolverá al grupo nuevamente para hacer la modificación respectiva, ¿ok? Gracias, Nicolás, por tu consulta. Entonces comenzamos con el grupo de trastorno del déficit atencional. Sí, profe, aquí estamos. Ay, bien. Perfecto, dame un segundito. Aquí tengo la presentación. ¿Quieren compartir pantalla ustedes o nosotros? Nosotros, profe. Perfecto, el grupo está conformado. Voy a leer por mientras los integrantes: Catherine Andrade, Araceli Astorga, Paula Ventaño, Romina Cabrera, Tania Concha y Fernando Uribe. Entonces, voy a solicitar que por favor presente Fernando Uribe y Araceli Astorga, por favor, ¿ya? Ya. ¿Puedo compartir yo si quieren? Sí, Por como favor. ustedes quieran, sí. ¿Se visualiza bien la presentación? Sí, perfecto. Sí, está cargando. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Les recuerdo que ustedes también pueden hacer preguntas, las pueden dejar en el chat, ¿ya? Para poder plantearlas después. Ya. Profesor, profesora, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes unas muy buenas tardes. A continuación se expondrá el tema de trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Los integrantes son Catherine Andrade, Araceli Astorga, Paula Bendaño, Romina Cabrera, Tania Concha y quien les habla, Fernando Uribe. Siguiente. Los temas a tratar serán qué es el TDAH, también abordaremos lo que es la epidemiología, la etiología, las manifestaciones clínicas, algunas líneas de tratamiento, el rol del terapeuta ocupacional y una conclusión crítica. Siguiente diapositiva. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que de ahora en adelante lo denominaremos como TDAH, es reconocido como un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado principalmente por la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Algunos síntomas cardinales que podemos mencionar, los cuales interfieren en el desarrollo del niño, son la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Antes de continuar, quería saber si es que hay un micrófono perdido, o sea, prendido, porque la verdad es que como que escucho como un doble desfase. Creo que ahora no.
Lo siento por la interrupción. Continuando, en relación a su epidemiología, podemos hablar que si bien a nivel mundial no existen datos muy precisos en cuanto a su prevalencia debido a su sobrediagnóstico que se posee. Se estima en un aproximado que dentro del 2 al 7% de la población infantil padece TDAH. Y por otro lado, según un estudio realizado en el 2013, a nivel nacional se reporta que cerca del 10% de la población estudiantil lo padece. Además, se relaciona también que según estudios afirman que este TDAH puede coexistir en un 70% con otros trastornos, como algunos mencionados como el trastorno del espectro autista, problemas motores, dificultades específicas del aprendizaje, entre otros. Siguiente. En lo referente a citología y tras diversos estudios, la comunidad científica manifiesta que el TDAH no posee una causa específica identificada. Pese a ello, se plantean que existen algunos factores genéticos que influyen sobre heredabilidad. Se dice también que no existe un gen en específico que se le pueda atribuir como causa, sino que se presenta como una alteración en las alteraciones de la secuencia de la información genética de varios genes. También es importante destacar que el TDAH aumenta dependiendo si uno o ambos padres lo padecen. Por otra parte, también se menciona factores biológicos, como el funcionamiento regular de algunos neurotransmisores, como es en el caso de las catecolaminas y o puede ser la serotonina. También se presentan algunas alteraciones neuroanatómicas, como por ejemplo un menor desarrollo del tamaño cerebral, específicamente en la corteza prefrontal. Y ya como otro factor de la etiología, se aluden a factores ambientales que contribuyen a su desarrollo, tales como la prematurez, la clase social baja, algunas negligencias que puede pasar en la etapa gestacional o postnatal, también se puede presentar como en edad avanzada de la madre, entre otros. En síntesis, es muy importante que destaquemos que el TDAH es multifactorial. Siguiente diapositiva. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como se mencionaba anteriormente, uno de los síntomas, los 3 síntomas cardinales que posee el TDAH son la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Es importante recordar que estas manifestaciones clínicas van a ser los primeros signos que nos van a dar inicio sobre un posible diagnóstico que puede involucrar el TDAH. Sin embargo, es muy importante que nosotros, como profesionales en formación, tengamos la capacidad de poder diferenciar si esto es una conducta del niño por una alteración del neurodesarrollo o corresponde una etapa acorde a su desarrollo del ciclo vital. También el trastorno por déficit atencional e hiperactividad se subdivide en 3 subtipos, los cuales son el trastorno tipo predominio, déficit de atención, o también conocido como trastorno de déficit inatento, el trastorno déficit atencional, el trastorno déficit tipo predominio, hiperactividad e impulsividad, y finalmente el trastorno de déficit atencional combinado. Las características que presenta un infante con trastorno de déficit atencional, hiperactividad e impulsividad son las siguientes. Lo vamos a dividir para comprenderlo mejor en 2 partes, aquellas características que son desde la hiperactividad y aquellas características que van a ser abordadas desde la impulsividad. En cuanto a la hiperactividad, podemos ver las siguientes conductas. Generalmente se mueven constantemente, poseen movimientos corporales, movimientos que cambian de postura, se suelen levantarse generalmente del asiento cuando se les ordena directamente que se encuentren sentados, suelen mover sus piernas y sus manos constantemente, a veces corren y trepan de manera excesiva, hacen ruidos con cada objeto que pueden tener en sus manos, que por lo general en el aula de clase se da con el tema de los lápices. Poseen principalmente una actividad como súper desorganizada,
lo que genera que no terminen sus tareas o que les cueste mucho concentrarse para poder terminar las tareas. Desde la impulsividad podemos presentarles las siguientes conductas. El infante, en este caso, tiende a responder e incluso actuar antes de pensar en las consecuencias. Presenta algunas dificultades para poder comprender algunos enunciados largos. Además, también se puede visualizar que son personas que son como muy impacientes por esperar su turno. Interrumpen constantemente conversaciones o incluso los juegos de otros. Ahora, en cuanto a las características que presenta un infante con trastorno de déficit atencional, o también conocido como inatento, son los siguientes. En este caso, los infantes, a diferencia del anterior, del subtipo anterior, los infantes suelen evitar o se disgustan o incluso se pueden negar en participar en algunas tareas que requieran un mayor esfuerzo mental, o principalmente en aquellas actividades que no sean de su interés. Y además suelen no terminar sus tareas si no es con una supervisión. Tienen problemas para seguir algunas órdenes o incluso algunas instrucciones. Suelen perder las cosas que pueden ser relevantes para sus tareas, por ejemplo lápices, gomas o incluso en algunas ocasiones los cuadernos. Cometen errores muchas veces por descuidos y por lo mismo su rendimiento es inferior a su capacidad intelectual. Además podemos resaltar que no le prestan mucha atención a los detalles y suelen distraerse mucho con estímulos externos. Ya finalizando con el tercer subtipo, nos encontramos con las características que presenta un infante con trastorno déficit atencional combinado. En este caso, en este subtipo, los infantes suelen saltarse una tarea o simplemente no terminarla. Evitan situaciones de alto esfuerzo mental, por lo que tienen problemas para mantener la atención durante un largo periodo de tiempo y atender como de manera selectiva algunas actividades. Suelen distraerse muy fácil, sobre todo con estímulos externos, hablan de forma excesiva, no respetan los turnos y para ir como ya un poco más ejemplificando en otras áreas el comportamiento de un infante con TDAH, combinado en el sistema escolar, por ejemplo, en el área del lenguaje, suelen tener una mala letra y cometer generalmente algunos errores ortográficos. Ya en el área, por ejemplo, si nos llevamos al área de las matemáticas, suelen olvidar como algunas operaciones básicas. Y respecto como ya en el área de la estabilidad emocional, podemos hablar que presentan muchos cambios bruscos de humor, tienen un autoconcepto muy bajo, que más adelante también abordaremos en ello, y tienen poca tolerancia a la frustración. Además, tienen una incapacidad para inhibir conductas y no suelen mucho reprimir sus emociones. Y lo principal de esto es que tienden a priorizar algunas actividades que sean de su interés y dejan mucho de lado sus obligaciones. Siguiente diapositiva. En cuanto ya nos vamos como al tema del diagnóstico, esto se realiza por medio de una minuciosa historia clínica al usuario, que está principalmente recolectada por un equipo multidisciplinario, ya sea terapeutas ocupacionales, educadoras diferenciales, fonoaudiólogos, etc. Es importante destacar que debe ser muy minuciosa, ya que existen, como son múltiples los síntomas que podemos encontrar dentro del TDAH, nos orientan a variados diagnósticos y suelen confundirse con algunas otras patologías psiquiátricas, neurológicas y incluso algunas dificultades sociales. Debemos también tener presente que debemos indagar algunas áreas familiares, académicas, ocupacionales, y todo esto siempre dependiendo de la etapa del ciclo vital que se encuentra el infante, ya que las manifestaciones van a variar, asimismo los criterios de evaluación que puede ser evaluada en el tema de la conducta.
Actualmente la orientación que se entrega como de diagnóstico más clínico está dirigida principalmente a lo que es en el CIA-10 y en el caso, el CIA-10 en el caso de la OMS y el DCM5. Y como lo mencionábamos anteriormente, el diagnóstico será mediante una minuciosa historia clínica. Asimismo, también otras herramientas que podemos recalcar principalmente son como la entrevista, la observación, que en este sentido van a ser herramientas fundamentales. Y por último también, y no menos importante, es poder contar con exámenes médicos, ya como del ámbito más como de laboratorio, como por ejemplo auditivos, visuales, para descartar también principalmente otras patologías. Incluso también un electroencefalograma, y se puede también combinar con algunos otros exámenes de imagenología. A continuación le doy el paso a mi compañera Araceli Estorga. Gracias. Bien, las líneas de tratamiento para los niños y las niñas con TDAH se puede comprender en base a la bibliografía revisada con anterioridad, la cual menciona en mayor parte los autores que se aplicará un tratamiento multimodal, siendo estos los que según dicen que se obtiene un mejor resultado sobre la participación de los niños en su ambiente familiar, social, educativo, entre otros. Pero ustedes se preguntarán qué es un tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal es un tratamiento que incluye tanto intervención farmacológica como no farmacológica. Por ejemplo, en el caso del TDAH, lo ideal sería combinar un tratamiento farmacológico con tratamiento psicológico, psicoeducativo, con la participación de un equipo multidisciplinario, tales como neurólogos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, educadores diferenciales y terapeutas ocupacionales, por supuesto. Para ahondar un poco más, hablaremos de las características que tienen estos diferentes tratamientos, por lo que en cuanto al tratamiento farmacológico, se ha probado que los psicotrópicos estimulantes son los más efectivos. Y aquí encontramos el metilfenidato, que es el fármaco más comúnmente utilizado con niños con TDAH. Por otro lado, en cuanto a las terapias psicológicas, la que presenta mayor efectividad en niños con TDAH son la terapia conductual y la terapia cognitivo-conductual, donde la terapia conductual busca generar cambios en sí directamente en la conducta y mejorar los síntomas del TDAH, mientras que la terapia cognitivo-conductual busca desarrollar formas de pensar y de comportarse organizadamente, y ese es el objetivo principal. Y por último, el tratamiento psicoeducativo, donde busca fortalecer y favorecer las áreas más deficientes, así también orientar, propiciar cambios metodológicos por parte de los profesores, reducir el sentimiento de incapacidad, que es algo que se da mucho, y favorecer la descarga emocional del niño, y así como también un tratamiento que vaya y que aborde lo que es el estrés. Sí, y que proporcione a la vez herramientas en cuanto al manejo del estrés parental. Estos serían los tratamientos ideales para un niño con TDAH y para que pueda desenvolverse mucho mejor en sociedad y obtenga una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Bien. Y ya para ir finalizando, no podemos dejar de lado el gran rol de la terapia ocupacional, donde tenemos que según la guía de TDAH y terapia ocupacional, esta disciplina tiene un papel muy importante en esta área, ya que los niños tienen o presentan su autonomía afectada, tanto en su vida diaria como en el colegio, en la casa, en un ambiente social, con los amigos. Y respecto a las actividades de la vida diaria, suelen tener dificultades en lo que es el vestido, la higiene,
en llevar a cabo una rutina diaria, una rutina organizada, en la conducta también, en el cumplimiento de normas, de estructuras, en el deporte, en el juego, en las relaciones con otras personas, por lo que la intervención de esta disciplina a grandes rasgos tiene como objetivo primordial favorecer el desarrollo de las funciones ejecutivas, va directamente a las funciones ejecutivas y su reflejo en el desempeño de estas habilidades. Así también estimular lo que es estimular y promover el desarrollo psicomotriz. Y bueno, todo lo dicho anteriormente es una pincelada del rol que puede cumplir el terapeuta ocupacional. Sin embargo, abarca muchísimas áreas más. Todo esto es con el fin de desarrollar y facilitar el desempeño ocupacional del niño y de la niña, y así llevar a cabo los quehaceres cotidianos de manera óptima en las diferentes áreas ocupacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y ya a modo de conclusión, tenemos una cita que lo expresa claramente. El trastorno de déficit de atención es una condición del neurodesarrollo que puede afectar considerablemente el funcionamiento y la calidad de vida del niño, niña o adolescente, por lo cual debe llevarse a cabo las intervenciones psicológicas y farmacológicas de manera oportuna, considerando el contexto particular de cada niño o adolescente y abordando cada caso de manera integral, brindando el apoyo necesario para un mejor desarrollo. Sí. Desde acá orientar nuestra línea de tratamiento, ya que por muchos años estas personas también han sido estigmatizadas y criticadas por la sociedad. Esto es sumamente relevante, ya que es el mismo sistema educativo y que ha generado muchas veces un sobrediagnóstico, que es algo que está muy en boga hoy en día, ya que ante muy poca sintomatología, inmediatamente se tiende a diagnosticar. Y es por esto básicamente que es sumamente importante considerar la participación de la terapia ocupacional como eje fundamental y a la vez como tratamiento alternativo para dicha condición. Muchas gracias por su atención. Bien, chicas, felicitaciones, muchas gracias. Felicitaciones, Muchas gran gracias presentación, muchas gracias. ¿Les parece si nomino a las personas que van a responder preguntas? Podría ser al azar, Romina Cabrera, Paula Bendaño, por favor, ¿ya? ¿Alguien tiene de la sala alguna consulta, alguna pregunta que quiera plantear a su compañera respecto del interesante tema que nos han presentado? Pueden hacerlo, aprovechen, participen, ¿ya? Las pueden escribir en el chat y nosotros las vamos leyendo. Es importante también que puedan hacer todas sus preguntas, aclarar dudas, porque precisamente los diagnósticos y los temas que estamos viendo es súper frecuente en nuestra práctica disciplinar, así que es interesante también lo que ustedes puedan ir conociendo y aclarando también a través de estas presentaciones, así que ahí para aprovechar también el espacio. ¿No? ¿Nadie? Yo, profesora, tengo una consulta. Entonces ya, le damos la palabra. Va. Puedo, ¿cierto? Adelante, adelante. Bueno, reiterar la presentación me pareció de excelente calidad, bastante pertinente a lo que hoy en día los trastornos de déficit atencional, ¿ya? Y quería plantearle en el fondo cuál es el límite que ustedes ven o cuál podría ser un límite entre la norma y lo que ya es un trastorno, ya cuando hablamos de trastorno de déficit de atención
intencional, ¿ya? Porque el grupo que presentó, ¿cierto?, no habló de instrumentos de evaluación, y no habló de instrumentos de evaluación porque dice llanamente, no hay instrumentos de evaluación para decir, este niño tiene un trastorno de déficit atencional y este niño no lo tiene, y eso clínicamente aún no existe, está en fin en el área investigativa, se han hecho algunas cosas ya, pero en la clínica propiamente tal, yo por lo menos no conozco ningún instrumento que me diga, este niño sí, este niño no lo tiene. Entonces, ¿cuál podría ser el límite finalmente que ustedes ven que podría ser un trastorno de déficit atencional, o cuándo es significativo poder tratarlo? Cuando, o sea, se diagnostica a un niño con déficit atencional cuando estas conductas, estos comportamientos comienzan a influir en su vida cotidiana. Por ejemplo, a nivel de relación familiar, en el ámbito académico sobre todo, que es ahí donde más se hace presente. El niño cuando un niño se diagnostica con déficit atencional, no tiene algún problema cognitivo. Entonces los profesores y profesoras comienzan a darse cuenta de que el niño quizás tiene algún trastorno debido a que baja su rendimiento, cuando este no presenta alguna capacidad cognitiva o intelectual. Entonces ahí es cuando se diagnostica a un niño y se hace la diferencia entre su desarrollo normal y evolutivo con un niño con trastorno de déficit atencional. Yo creo, complementando lo que comentaba Romina, bueno, hecho la bibliografía igual se comentaba que lo que más causa ruido, digamos, en el ámbito educativo es sobre todo la sintomatología más hiperactiva o impulsiva, porque genera como que, digamos, interrumpe un poco las clases, produce como cierta desatención de parte de todo el grupo del resto de los compañeros. Entonces eso es como lo más llamativo, y por eso luego se envía a que estas personas o estos niños los logren diagnosticar por parte del médico. Y respecto a los instrumentos, lo que encontramos que se describía en la literatura era la escala de Conner, que es como un cuestionario que se realiza a los padres y es un instrumento evaluativo que antes se hacía para poder ver cómo estaba siguiendo el niño el tratamiento farmacológico, si es que le estaba haciendo efecto o no. Ahora dicen que se está tratando de implementar antes del tratamiento farmacológico. Eso es como lo que encontramos. Y respecto, como decía el profe Bernardo, sí, también se está investigando si es que hay algún diagnóstico, o sea, alguna prueba diagnóstica más desde el área médica, por ejemplo, neuroimagen, incluso habían estudios hasta bioquímicos que estaban intentando diagnosticarlo por esa vía, pero no han llegado a resultados más como concluyentes. Súper, y como complementar un poquitito, que como bien dice Paula, hay como algunas pautas que son orientadoras de diagnóstico, pero no determinantes frente al diagnóstico. Y ahí está el test de Conner, que generalmente se utiliza harto en el colegio, que es como una forma, un test rápido, de revisión rápida, ¿cierto? Donde menciona distintos síntomas, ya sea más desde la inatención o más desde la hiperactividad e impulsividad, que orienta de cierta forma si es que hay mayor presencia de conductas que son predominio inatento, hiperactivo o impulsivo, y que siempre como referencia sirve un poco como para la orientación respecto al diagnóstico. Y a propósito de eso también, y de lo que mencionaban acerca de los sobrediagnósticos de déficit atencional, quisiera saber un poco si es que me podrían compartir diagnósticos diferenciales de déficit atencional que también aportan un poco a esa diferenciación muchas veces, y lo que tiene que ver con el sobrediagnóstico también respecto a los diagnósticos más diferenciales. De acuerdo a lo que leímos, estaba también el trastorno del espectro autista como diagnóstico diferencial. Habían otros también que tenían relación como con estados más, puede ser depresivos, como de ánimo. Y no sé si quieres agregar algo, Romina. También los trastornos de ansiedad y los trastornos del desarrollo del aprendizaje.
De acuerdo, de acuerdo. ¿Algún otro que quieran agregar o alguna otra cosa respecto a eso? ¿No? Sí, estoy de acuerdo, la mayoría de los diagnósticos diferenciales se hacen con estos diagnósticos que muchas veces, por supuesto que es muy importante, asimismo como lo hemos estado conversando, la observación clínica, el ojo clínico para poder diferenciar, porque muchas veces, recordemos, la expresión clínica es muy parecido en cuadros, por ejemplo, en que los niños son más irritables, muchas veces los trastornos del ánimo también tienen características similares y muchas veces también se hacen diagnósticos diferenciales o se orienta, por ejemplo, a exámenes auditivos o de ese tipo en relación cuando son más de predominio, por ejemplo, inatento, para descartar, por ejemplo, que hayan dificultades de audición y que no necesariamente se relacionen, por ejemplo, con una dificultad de atención, sino que más bien es que el niño no escucha o generalmente como evaluaciones de ese tipo que favorezcan el desempeño, ya sea, no sé, pues desde la lectura, de la escritura, a través de distintas modificaciones también desde las salas de clase, así que es importante también tenerlo en consideración y eso, así que súper bien y de Igual, acuerdo con me gustaría agregar, o sea, como un comentario respecto a eso, por eso también la sobrediagnósticos, porque hoy en día igual los sistemas educativos como que están pidiendo que los niños desde muy pequeñitos estén sentados y quietos durante 1 hora o 45 minutos que dura la clase. Y hay que recordar que los niños y niñas son inquietos, están ansiosos y es difícil adaptarse en un comienzo al sistema educativo chileno sobre todo. E incluso en términos de estadística, en Sudamérica y en Estados Unidos son donde hay más niños o niñas con TDAH, mientras que en Europa el porcentaje disminuye mucho. Y nosotras como grupo creemos que se debe también al sistema educativo. Complementando igual lo que dice mi compañera, cuando nosotros realizamos este trabajo teníamos como ciertas como discusiones y dentro de la literatura lo que más como que se destacaba era como el uso de fármacos en niños a temprana edad. Por ejemplo, en Chile se utiliza mucho lo que es Aradix y principalmente gran parte de la farmacología que se utiliza, el tema es que se medica a un niño, pero este medicamento nunca va a bajar la dosis, siempre va a ir subiendo. Entonces lo que produce es una dependencia al fármaco. Entonces por eso nosotros igual encontramos importante hablar del tema de la farmacología, porque antes como país saber que los niños y las niñas se están medicando a tan temprana edad y principalmente estos medicamentos lo que lleva como consecuencias son, por ejemplo, algunas alteraciones en el ritmo cardíaco, disminución del apetito. Entonces muchas veces, y lo que conversábamos era de que, claro, va el padre o la madre o van ambos y al hijo o a la hija la medican, pero después suceden estos temas colaterales y muchas veces la familia no entiende por qué, cuando no hubo un antecedente previo. Entonces igual es importante, y quizás como profesionales de formación, es importante ver como el esquema farmacológico que utilizan también los niños y las niñas. Perfecto, muchas gracias. Adelante, Paula, por favor, hable todo lo que Y lo último que como que quería agregar respecto también al diagnóstico, sobre el diagnóstico, lo que nos llamaba la atención eran los altos índices como de prevalencia en Chile, a diferencia de en otros países a nivel mundial. Y estábamos preguntándonos por qué, y dentro de esas como teorías o hipótesis que teníamos, igual tiene que ver un poco con los estilos de crianza en nuestro país, o la relación que hay entre padres y niños. De repente el contexto, el entorno, también influye en la expresión del trastorno de déficit atencional. Sí. Esa era. Gracias. Bueno, la presentación de buena calidad y los comentarios también, y eso de cierta manera denota que hubo una preparación del material, ¿ya? Ahora, bueno, hartas cosas en general, ¿ya? Cuando hablamos de déficit atencional, indistintamente se hace muy difícil no tocar, ¿cierto?, lo que tiene que ver con lo farmacológico, ¿ya? Y bueno, ustedes en esta etapa de formación se dieron cuenta de que hay muchos fármacos que se están administrando a la población con posible trastorno de déficit atencional, ¿ya?
pero que por fortuna mi impresión es que ha ido disminuyendo porque en algún momento fue mucho más, ¿ya? Y hoy en día, por lo menos, la primera línea para los neurólogos en general, para algunos, ya consiste en un tratamiento no farmacológico que tiene que ver con terapia ocupacional, con interacción sensorial, ya con hábitos, con rutina, con incorporación de los niños en actividad física, por ejemplo, y un último recurso, finalmente, el último recurso ya es un tratamiento farmacológico, y eso ha sido la bandera de lucha de todos quienes de cierta manera nos dedicamos al área infantil indistintamente, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, dijeron otras cosas interesantes cuando Romina Cabrera nos decía que finalmente, cuando yo le planteé la pregunta de cuál es el límite entre lo que se considera un niño, entre comillas, normal y un niño con un trastorno de déficit atencional, finalmente el límite es cuando genera dificultad, malestar, incomodidad, pero sin duda cuando se habla de déficit atencional en Chile, el malestar, la incomodidad, el perjuicio, ¿cierto? Es más bien visto por parte de terceros, puede decir muchas veces la educadora es la que sugiere a la mamá, ¿ya? ¿Sabes qué? Lleve a su niño a un neurólogo porque puede tener un déficit atencional. Entonces, ¿a quién le genera incomodidad o molestia? Es la educadora más que el niño. Entonces, y es un tema súper importante. Entonces, el déficit atencional es un déficit atencional como trastorno cuando genera perjuicio o daño al niño, no a la educadora, no al papá, no a la mamá, ya. Entonces, y lo otro que el déficit atencional se tiene que dar por lo menos en más de un contexto. Entonces, si el niño en el colegio se mueve y corre, salta en la sala de clase y es el único lugar donde hace eso, ¿ya? Probablemente eso no es un déficit atencional, porque un déficit atencional por definición se tiene que dar en más de alguna situación, que no tiene que ver con el colegio, puede ser en la casa. Si la misma conducta se repite en la casa, por ejemplo, cuando el niño se sienta a comer, el niño se para de la mesa, va a buscar un juguete, va a prender el televisor, va a buscar un libro, sale a ver el perro, si esa misma conducta se repite en la casa y se repite en el colegio, probablemente sí. Pero si este patrón de conducta se manifiesta solamente y únicamente en el colegio, ahí no estamos hablando de un déficit atencional. Entonces, en eso hay que ser súper claro, ¿ya? Eso se debe a una conducta de niño en el colegio, pero que no tiene que ver con un déficit atencional. Y que probablemente tiene que ver con que la clase no está aburrida, tiene que ver, no sé, con que el periodo en el cual el niño o niña tiene que estar sentado sea demasiado excesivo, ¿ya? Y ustedes lo dijeron, la educación en Chile es demasiado como normalista, más restrictiva, poco abierta todavía a la diversidad, ¿cierto?, de lo que es la infancia finalmente, ¿ya? Pero es de esperar que las cosas poco a poco vayan cambiando. Y lo que sí es interesante ahora en el último tiempo tiene que ver con que ya el tratamiento farmacológico va un poco más en retirada, ¿ya? Y esto particularmente por los estudios a largo plazo que se han reportado respecto de la efectividad, ¿ya?, en las personas que las personas que hoy día ya son adultas, ¿cierto?, y que en algún momento cuando eran niños se les administró medicamentos para un déficit atencional, ¿ya? Y esos estudios, pucha, hay unos estudios que la verdad los resultados no son tan alegres, ¿ya? Entonces en base a esos estudios que se reportó básicamente de Estados Unidos, ya se tomaron algunas decisiones aquí en Chile respecto de cómo poder cambiar un poco el abordaje y la terapéutica para niños con estas características, ¿ya? Y el diagnóstico, bueno, el grupo también dijo que están haciendo una serie de estudios, ¿cierto?, para poder diagnosticar mejor esto, ¿cierto? Pero hay que reconocer estudios que tienen que ver con poder conocer cómo se produce este trastorno y estudios que tengan que ver con poder diagnosticar específicamente este trastorno, ¿ya? Ahora, a pesar de que esto le va a pasar probablemente en muchos trastornos, en muchas patologías, ¿ya? A pesar de que hayan estudios imaginológicos, de resonancia magnética, de actividad eléctrica cerebral, de estudios moleculares, no sé, de estudios, ¿ya? De estudios genéticos, por ejemplo, el diagnóstico del trastorno de déficit atencional va a seguir siendo clínico, ¿ya? Y es clínico porque es observacional, es conductual, es pregunta a la mamá, ya, entonces es clínico. Entonces, la ciencia está investigando cómo, por qué se produce, ya, pero el diagnóstico probablemente va a seguir siendo clínico, tal como lo es, por ejemplo, actualmente las demencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, todas quienes se dediquen al área infantil, probablemente cuando ustedes salgan de la universidad van a ver nuevos antecedentes,
en el abordaje terapéutico para niños y niñas con esta condición. ¿Ya? Eso es cuanto puedo agregar. La verdad que un tema que es ampliamente interesante de discutir, de debatir desde diferentes perspectivas, ¿ya? Así que es interesante que ustedes también tengan esta mirada y que por lo menos en el grupo haya generado discusión todo esto que está circulando en torno a los niños y niñas con trastornos del déficit atencional. Yo como para cerrar un poquitito esto, que bueno, como todos los temas que vamos a hablar es súper interesante y nos da para harta discusión, pero también por eso es importante porque muchas veces, dependiendo obviamente de cada caso, y ahí va a estar la habilidad que nosotros tengamos para poder apoyar el diagnóstico y a su vez poder intervenir, por supuesto, en relación también al tratamiento, como decía, farmacológico, porque también puede ocurrir el efecto paradojal, ¿cierto? Que al haber sobremedicación, efectivamente cuando un niño necesite un manejo farmacológico, porque hay casos que son de distinto manejo y distintas formas de resolver, y que sí o sí se benefician con un tratamiento con esas características, pero aquí viene un poco el susto de lo mismo que hablaban, ¿cierto? El tratamiento precoz, que los niños van a andar así como casi como zombies, súper dopados, y en realidad una administración de un fármaco de forma correcta y bien administrada, ¿cierto? Por supuesto que va a producir un efecto que se espera solamente mientras dura la clase, ¿cierto? Para que el niño pueda focalizar, por ejemplo, su atención y ya va a volver a su casa y su vida, ¿cierto? Va a seguir siendo de la misma forma. Y como agregar también que siempre el componente de género es importante, no solo los trastornos de déficit atencional, sino los trastornos del espectro autista, porque como en alguna vez lo hemos comentado, la expresión clínica que tienen los déficits atencional, las mujeres es distinto que los hombres, así como los trastornos del espectro autista, ¿verdad? En que todos los criterios diagnósticos se basan un poco en la experiencia, queramos o no, trabajada desde ahí. Entonces muchas veces las niñas que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit atencional, al ser como mayoritariamente más de predominio inatento, como no ser tan desde lo impulsivo y desde lo hiperactivo, están subdiagnosticadas y las dificultades también se pueden profundizar a la medida que el desarrollo avanza. Así que también es importante siempre barajar estas posibilidades y no olvidar, como decía, que la expresión clínica, ya sea en los trastornos del espectro autista, como los déficits atencional, como bien lo decía el profesor Bernardo, es clínica, solo la podemos observar en la intervención, en la interacción, y no olvidar, como decía, que muchas veces el género puede determinar y retrasar estos diagnósticos porque, como digo, la expresión es distinta, pero no lo tenemos que olvidar cuando estemos haciendo estos diagnósticos, por lo tanto la intervención también. Eso. Sí, algo que quería agregar, que bueno, se me lo recuerdo ahora que Paula hizo los alcances, ya existe una gran relación entre el déficit atencional y las pantallas, ya entonces una herramienta importante en el abordaje tiene que ver con restringir el uso de pantalla en los niños, ya entonces hoy día vemos que niños ya al año y medio, ya son niños que están muy vinculados con pantallas de teléfono, de celular, de tablet, de iPad, de televisores, ya entonces la verdad es que las pantallas han generado más un perjuicio más que un beneficio a la población infantil. Entonces, organizar hábitos, organizar rutinas, entregar estrategias a los papás para el manejo de la conducta de los niños en el hogar, ya organizar ciclos de sueño, velar bien por el sueño de calidad y en términos de hora adecuada, ya son herramientas importantes. Restringir el uso de pantallas, facilitar el espacio para compartir en la familia, por ejemplo, al aire libre, hacer caminatas, qué sé yo, pero el espacio familiar es algo importante, un recurso importante que se debe de considerar ya a la hora del abordaje terapéutico, indistintamente de la técnica o el enfoque que uno pueda elegir, ¿de acuerdo? Siempre una mirada hacia la familia, ¿ya? Y, bueno, el último alcance, en general, bueno, históricamente el medicamento que ha sido más utilizado en Chile se conoce como Ritalin, ¿cierto? Que probablemente ustedes ya lo revisaron, ya entonces. La verdad es que en Chile podría haber seguido todo tal cual, ya la población podría haber seguido medicándose con Ritalina libre de destajo, ya, pero Estados Unidos reportó unos estudios, ya, y esos estudios finalmente le llegaron a Chile. Y entonces pasó hace un par de años que salieron varios estudios en Estados Unidos respecto de la población con déficit atencional, ya, y encontraron que
El estudio se hizo en cárcel. Les cuento esto porque es importante que ustedes sepan el trasfondo respecto de por qué se produjo un quiebre en algún momento en Chile, ¿ya? El estudio se hizo en personas en condición de cárcel, ¿ya? Y encontraron que había una gran cantidad de personas que se encontraban en condición de cárcel, que estaban detenidos por diferentes delitos, ¿cierto? Y tenían un alto poder o sea, una adicción elevada a la cocaína, ¿ya? Particularmente a la cocaína, ¿ya? Entonces, revisaron una serie de antecedentes, ¿ya? Y se encontraron que muchas de estas personas que tenían una adicción a la cocaína en etapa de infancia y de adolescencia se le había administrado Ritalin, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, después de eso se hicieron más estudios, ¿ya? Y se comprobó que químicamente el Ritalin, ¿ya? Y la cocaína en su estructura química eran muy similares, ¿ya? Eran muy similares, ¿ya? Era una manzana y era otra manzana. Entonces, ¿qué pasaba cuando un adolescente que durante 5, 4 o 6 años consumía Ritalin, ¿ya? Al consumir cocaína, el cerebro lo reconocía como algo familiar, ¿cierto? Y al reconocerlo como algo familiar, va a pasar que se produce la adicción de una manera mucho más fácil, ¿ya? Entonces, esos datos finalmente se publicaron en Estados Unidos y Chile paró la oreja porque nuestra población infantil era donde más se administraba Ritalina, entonces ahí se produjo el quiebre importante, ¿ya? Pero no viene en el fondo porque el quiebre no se produce porque a un médico, a un neurólogo se le ocurrió, sino que porque desde afuera se reportaron estos antecedentes, ¿ya? Y por eso es que hoy en día se discute tanto el tema de la medicación, ¿cierto? Y se buscan nuevas alternativas que tienen que ver con lo terapéutico, con lo familiar, con el abordaje de terapia ocupacional, ¿ya? Con los hábitos, con la rutina, con el sueño. Eso quería agregar nada más. Y ahora sí que esto, que el metilfenidato, que es como el símil un poco del Aradix o del Neoaradix, que son como fórmulas un poco más sofisticadas, de distinto nombre, pero la base como química es la misma, es generalmente el metilfenidato es lo que se da en los sistemas públicos. Ya como en el sistema privado, cuando las personas pueden comprar la receta, ¿cierto? La mayoría de Aradix, pero en el sistema público, que es obviamente las personas tienen acceso de forma gratuita, lo que se da el metilfenidato en general sí con bastante buena respuesta, afortunadamente. Profe, quería agregar que justamente el semestre pasado en psiquiatría vimos el profe Germán nos recomendó un documental que se llama Take Your Pills, tómate tus pastillas, y justo habla de eso, de la Aradix, de trastornos de abuso de sustancias. Y también encontramos un artículo que relaciona las dos. Sí. Correcto. Y las anfetaminas también que se administraban harto para los déficits atencional con hiperactividad, pero las dificultades que habían a propósito como de la adicción, porque en general son medicamentos que tienen una buena respuesta para lo que son necesarios, ¿verdad? Pero si estos medicamentos, por ejemplo, están en un contexto, además acompañados, por ejemplo, en un contexto que es vulnerable, en un contexto también es de riesgo, donde además tenemos dificultades, no sé, de violencia, de maltrato, de recursos, donde la administración muchas veces de un medicamento se comercializa, se vende, y ahí genera, ¿cierto?, a quienes tengan mayor vulnerabilidad y riesgo van a probablemente generar mayor dependencia, ¿verdad?, a las sustancias, de acuerdo, obviamente, que a distintos elementos contextuales, sociales, cognitivos, familiares, etcétera, etcétera. Así que eso sí que era lo último. Perfecto, entonces les propongo hacer un break ya de unos, son las 6:16 minutos, entonces les propongo hacer un break de unos 20 minutos y después retomamos nuevamente donde yo creo que va a pasar un solo grupo, ¿ya? Un solo grupo y con eso finalizamos la tarde y el grupo que nos quedaría stand-by para el próximo lunes, ¿les parece? Profe, tengo que pausar la grabación, ¿verdad? ¿No detenerla? O la puedes detener y después retomamos nuevamente, pues ya. Si la pausas queda en un puro video y si la detienes, van a quedar 2 videos. ¿Y qué prefieren?
lo que le quede más fácil a ustedes. Yo creo que las pueden detener y después pueden ingresar nuevamente para que no tengan que tener 20 minutos más de grabación.